2. Y vamos a retomar los versículos 9 y 10, que son específicamente lo que habla de los siervos. Vamos a leer todos conmigo. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos contigo, porque nos permites una vez más estar reunidos como iglesia, aunque hoy lamentamos la ausencia de muchos de los hermanos. No sabemos cuáles hayan sido los motivos por el cual ellos no estén aquí. Rogamos que tú les guardes, les bendigas y les instes a que siempre lo más importante en la vida de cada uno de nosotros debe ser tú. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Quita cualquier distracción de nuestro alrededor, de tal forma que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar en este día a través de tu palabra. Lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Veíamos la semana pasada en el verso 10 la parte de mostrándose fieles en todo. Y hablábamos un poco de todo lo que tiene que ver con la fidelidad del siervo, no solamente a Dios, sino en este caso a todas las situaciones en las que yo como siervo me encuentro. Es importante recordar que Pablo le está hablando aquí de manera concreta a Tito para que él enseñe a aquellos que están en servidumbre. Pero también debemos tener en cuenta que nosotros estamos incluidos en eso. ¿Sí? Que nosotros estamos en servidumbre ¿a quién? Al Señor. Y note lo que dice allí, que debemos ser fieles en todo. ¿Qué se sale de ahí? De ese todo no se sale nada. Aquello que a usted se le ocurra pensar en este momento está incluido. La fidelidad debe ser algo por lo cual usted y yo debemos estar todo el tiempo dedicados a llevar a cabo. Yo sé que muchas veces vamos a pensar, ay, pero es que eso no me toca, ay, es que eso para mí no es que yo no creo que sea así. No. En primer lugar, debemos recordar qué somos. ¿Y qué somos? ¿Siervos o no? Y si somos siervos, sí nos toca. No podemos decir, es que eso no hace parte de, sino el siervo siempre hace lo que manda su Señor. No más. Ahora, miren lo que dice ahí la última parte del texto. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y mire, debemos recordar que en ese versículo 10 se han mencionado dos cosas. La primera es que no debemos ser defraudadores. Y la segunda es que debemos ser fieles en todo. Haciendo esas dos cosas, nosotros adornamos la doctrina de Dios. ¿Qué quiere decir adornar la doctrina de Dios? A ver, ¿qué piensan ustedes que significa qué significa para ustedes el adornar la doctrina de Dios? Para todos, Pregunta: ¿para qué adorna usted algo? Para que se vea bonito, ¿cierto? Pregunto entonces, ¿la doctrina de Dios necesita ser adornada por nosotros?
Pablo está diciendo que sí. Pablo está diciendo que cuando nosotros no defraudamos y cuando nosotros somos fieles en todo, adornamos la doctrina de Dios. ¿A qué se refiere entonces? ¿A qué hace mención? ¿Sabe qué quiere decir eso? Para que hagamos ver al otro lo agradable que es. No es algo que hacemos porque nos obliguen, sino que es algo que hacemos porque nos agrada. Esa es la diferencia. ¿Sí? Hermanos, la fidelidad y el no defraudar adorna la vida cristiana de tal manera que cuando usted va a enseñar la Escritura a otro, él va a poder ver que usted es una persona que no defrauda y es una persona que es fiel. Entonces usted está adornando lo que está diciendo. En otras palabras, usted hace que eso que está diciendo se vea bonito o se vea feo. Si usted no es fiel y si usted defrauda, pero está hablando de fidelidad y de no defraudar, se va a ver bonito. En otras palabras, el buen testimonio de lo que nosotros hacemos se refleja cuando lo decimos. Yo no le puedo decir a alguien, séale fiel a su mujer, cuando saben que yo tengo otra mujer por fuera. ¿Tiene sentido? Es lo mismo que el fumador con el cigarrillo en la mano le está aconsejando a usted que nunca fume. O es lo mismo que el borracho con la cerveza en la mano le está diciendo a usted que nunca tome. ¿Me hago entender? Ya, cuando yo estoy hablando de algo, debo tener la autoridad moral para decirlo y que en mí se vea reflejado. Si yo le hablo a usted de fidelidad, es porque yo soy fiel. Si yo le hablo a usted de persona que hace bien sus negocios, no le estoy hablando desde el punto de vista de que los hago bien de tal forma que nadie note que estoy haciendo trampa. No, le estoy hablando de siempre los hago bien, para no defraudar a nadie. Alguna vez escuché a una persona que decía lo siguiente a los hermanos de la iglesia, no en esta iglesia, en otra, por allá, en otro país, ¿sí? Le preguntaron, bueno hermano, ¿y usted cuánto va a cobrar por hacer tal cosa? Y entonces decía, no, yo por ser usted mi hermano en Cristo le voy a cobrar tanto. ¿Cuánto? Escuche bien, yo no le estoy diciendo que regale el trabajo, pero no sea abusivo, porque eso es defraudar a mi hermano. En otras palabras, es como si usted, vamos a suponer, que usted en su casa es conocido como el abogado, ¿sí? Usted tiene un título de abogacía y puede ejercer en cualquier parte. Y alguno de sus familiares por allá se encuentra metido en alguna situación incómoda, complicada, en la cual requiere de la ayuda de un abogado, y usted va y le ofrece sus servicios profesionales. Y cuando él le dice, ¿cuánto me vas a cobrar? Usted le dice, pues por ser familia te voy a cobrar 3 millones.
pero resulta que usted conoció a otro abogado que, aunque no es su familia, le está cobrando 1 millón. ¿Me hago entender? No le estamos diciendo regale su trabajo, cobre por él, porque la Escritura me dice que el obrero es digno de su trabajo. Pero así como dice el viejo y conocido refrán, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, y es que muchas veces es a la familia a la que más duro se le tira, a la familia a quien más duro se le cobra. No, yo por hacerle esto a usted voy a cobrarle barato, y se atreven a decir que es barato. Ahora, no pretenda usted, cerremos la puerta porque esa bullaranga afuera está como... tampoco debe usted pretender, escúcheme bien, tampoco debe usted pretender que porque el otro es su hermano en Cristo le vaya a hacer las cosas gratis. Y no vaya saliendo haciendo comentarios, pero, uy, ¿y eso que es mi hermano y me cobró? ¿Y me cobró a mí? Claro, la Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Y si usted me pone a trabajar, lo correcto es que usted me pague. Y si yo lo pongo a trabajar a usted, lo correcto es que yo a usted le pague. Eso es lo correcto. ¿Sí? Obviamente yo voy a tener un poco de consideración, o usted debería tener un poco de consideración conmigo, diciendo, hermano, yo normalmente cobro por fuera tanto, pero a usted le voy a cobrar la mitad. Pero no eleve el precio como hacen en las falsas promociones, en los almacenes de cadena, cuando sale hoy viernes negro, y la gente se vuelca a los almacenes a comprar, y resulta que le dicen 50% de descuento en el televisor. Hace 15 días usted lo había visto en 800,000 pesos, y hoy le dicen vale 1,600,000. Hasta la mitad le salen 800. ¿Y usted se lo creyó? Porque eso es lo que mucha gente hace. Por lo menos aquí en Colombia acostumbran a hacer eso. ¡Qué promociones! Y usted va y mire, pero mira una revista anterior y dice, ¿cómo está la promoción? Antes le subieron el precio, no le rebajaron. Si hubiera realmente promoción, es que cuando dice 50%, si valía 800, ahora vale 400. Pero usted nunca encontrará algo como eso. Por eso ya algunos almacenes se restringen y no dicen promoción, sino precio especial. ¿Ve? Precio especial. ¿Por qué? Porque saben que sus promociones no sirven para nada. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, o de lo que Pablo está haciéndole ver al siervo, que soy yo y que somos cada uno de nosotros, es que para poder hablar, para poder decir algo acerca de cualquier cosa, yo debo ser ejemplo en ello. Debo ser ejemplo. El problema es en qué nos metemos. Porque es cierto que en la gran mayoría de cosas no somos ejemplos. Así que no podemos adornar lo que estamos diciendo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, mire, con esas dos cosas solamente, si usted no defrauda y si usted es fiel en todo, adorna lo que está enseñando acerca de Dios. Ahora, pregúntese, ¿por qué Pablo utiliza el no defraudar y la fidelidad como algo importante del siervo? ¿Por qué cree? ¿Sabe por qué? Por lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice, el cual siendo igual a Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor dice: yo no he venido a que me sirvan, yo vine a servir. Él se mostró como el verdadero siervo del cual ustedes y yo debemos tomar ejemplo. ¿Cuándo Él fue respondón? ¿Lo vieron en alguna vez al Señor Jesucristo en los relatos que han leído de las Escrituras a Él como respondón? De ninguna manera. Por el contrario, lo vemos diciendo: Padre, si es posible, solo si a ti te parece, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ahí ustedes ven al Señor como respondón? De ninguna manera. Lo vemos ocupando su lugar de siervo. Nunca Él tomó la gloria para sí. Por el contrario, lo vemos diciendo: las palabras que yo hablo no son mías. Mi Padre que me envió, Él me dice todo. Yo soy testimonio de mi Padre. Lo que mi Padre hace, o como lo dice él mismo, todo lo que el Hijo hace es porque se lo ve hacer al Padre. El Hijo no hace nada por sí mismo. ¿Ven? Ahí está mostrando su verdadera calidad de siervo. Pero noten una situación interesante. A pesar de que el Señor Jesucristo sabía específicamente quién era el que lo iba a entregar, les pregunto: ¿notaron ustedes alguna vez al Señor tratando a Judas de una manera diferente a los demás? No. Siempre lo trató de la misma forma, igual que a todos los demás. ¿Se da cuenta? Eso es fidelidad. Y él decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Aún el mismo día que iba a ser entregado, Él le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y no se lo dice de mala gana. No le dice: Judas, vaya y entrégueme, usted que es el traidor del grupo. No. Simplemente le dice: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Ven? Y por eso él dice: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de desobediencia. Nadie más. En otras palabras, ese se pierde porque no era mío, porque ese no me lo diste a mí. Ese lo pusiste conmigo para que me entregara, pero no era mío. ¿Me hago entender? Pero nunca vemos al Señor diciendo: oiga, no le dejen la bolsa a Judas porque es que se... No. Nunca vemos al Señor precavido con Judas diciéndole: Judas, ¿tú estás seguro que ese perfume me valió tanto apenas? No. En ningún momento vemos al Señor desconfiando de Judas. Y ahí mostramos a un Señor que no defrauda. Ahora, Él les dijo a sus discípulos: yo no los voy a dejar solos. No se preocupen, es necesario que yo me vaya.
porque si yo no me voy, no os enviaré al Consolador. Entonces la verdad les conviene que yo me vaya. ¿Les cumplió? Amén. Amén. ¿Lo cumplió? Cuando él les dice allá en Hechos 1:8, ¿se acuerda? El Minion, ¿qué dice? El Minion se me cambió de lugar ahora. No. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Se cumplió? Sí. El Espíritu Santo vino y vino con poder. Y le fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso estamos nosotros aquí, porque ellos fueron testigos. Entonces sí convenía que el Señor se fuera, y cumplió. También les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y muera, pero al tercer día resucitará. ¿Les cumplió? Sí. Pedro le dijo: Señor, no hagas eso, ¿cómo vas a morir? Búscate otra manera. No, Pedro, apártate de mí, Satanás, que no tienes parte conmigo. Eso fue lo que le dijo. Cuando empezó a sufrir los primeros golpes, no vemos al Señor diciendo: ay, no, yo ya no quiero. Esto duele mucho. No, que traigan a otro, que paguen ellos sus deudas. No, lo vimos fiel en todo. Fiel en todo. Como dice el pasaje, haciéndose obediente hasta la muerte. Yo imagino que cuando allá en la eternidad pasada el Padre y el Hijo estaban hablando, pensando en cómo hacer las cosas, el Padre le dijo: Hijo, es necesario que haya una muerte. Y esa muerte tiene que ser pura. El que va a morir debe ser alguien que cumpla con tantos requisitos para poder agradarme a mí. Recuerde que está hablando el Padre. Debe ser sin pecado. Debe ser obediente. Debe ser fiel. No debe buscar su propia gloria. Debe ser alguien que esté dispuesto a ir a un sufrimiento terrible para poder pagar la deuda de ellos. ¿Está dispuesto a hacerlo? Y el Señor, imagino que sin dudarlo le dijo: sí, Padre, como tú quieres. Porque lo único que me interesa es agradarte a ti. Es lo que me importa. Y quiero mostrarte que eres lo más importante para mí. Por eso estoy dispuesto a sufrir cuanto haya que sufrir para que tu nombre sea glorificado. ¿Estás seguro, hijo? Sí, Padre, estoy seguro. Bueno, que así sea. Hijo, pero ¿sabes lo que eso implica, no? Sí, Padre, yo sé.
Te voy a dejar solo. Sí. Vas a tener que cargar con la culpa que no es tuya. Sí. Vas a tener la posibilidad de vivir con esos hombres durante un tiempo. Y te vas a dar cuenta de lo malos que son, de sus malos deseos, de su corazón lleno de impurezas, de la suciedad de sus mentes. Tienes que hacerte como uno de ellos. ¿Estás dispuesto a separarte de mí para ser uno de ellos? Sí, Padre. Estoy dispuesto. ¿Pero por qué, hijo? ¿Por qué estás dispuesto? Una sola razón. Quiero agradarte a ti. Porque es lo que tú exiges para ser agradado. Y quiero ser quien te agrada. Estoy inventando esa conversación entre ellos. Pero ¿de dónde la puedo sacar? Cuando el Señor llega al momento de ser bautizado y el Padre desde el cielo dice: ese es mi Hijo amado, quien me complace. Oigan, ese es el único a quien yo amo. Y estuve dispuesto a que creciera como uno de ustedes, a que se hiciera como uno de ustedes, para que Él me muestre su amor. Ese es mi Hijo. Oigan, y por eso dice la Escritura, y lo dice el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es el Hijo de Dios, que fue fiel en todo y nunca defraudó a nadie. Algunos han querido mostrar que el Señor defraudó a Marta y a María por la conversación que hubo entre ellas cuando Él llega y su hermano había muerto, porque a ellos lo mandaron a llamar. Pero antes de que Él le dijeran que Lázaro había muerto, ¿se acuerdan que el Señor le dijo a sus discípulos: Lázaro está enfermo y ahora duerme? Y se acuerdan que por ahí uno le preguntó: si duerme, ¿sanará? Ellos pensaron que era que él estaba muy enfermito y se había quedado dormido en su enfermedad. Lo que el Señor estaba diciendo es: murió. Pero cuando Él llega donde Marta y María, una de ellas se acerca y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
palabras fueron: yo no te defraudé, María. Aquí estoy. Y déjame decirte algo: tu hermano vivirá. Sí, yo sé que va a levantarse, sé que él va a resucitar, pero ahora está muerto. No, ella tampoco lo entendió. Vamos al lugar donde lo pusieron. Abran la puerta, quiten la piedra. Señor, pero es que ya pasaron varios días y ya huele maluco. No, ábrenla, quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Dice que de inmediato Lázaro se levantó y salió. Y por eso dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da cuenta? Y Lázaro fue la prueba. Lázaro creía y por eso se levantó. ¿Defraudó el Señor a ellos? No. Por el contrario, les da una muestra de su fidelidad. Él es nuestro mejor ejemplo. Y hermano, ¿sabe quién sí adornó la doctrina de Dios, nuestro Salvador, con todo lo que dijo? El Señor Jesucristo. Porque en todo fue ejemplo. Y por eso es también que el apóstol Pablo puede decir de esta manera: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Lejos estaba Pablo de parecerse al Señor Jesucristo. Pero algo caracterizó siempre a Pablo: tratar de ser como Él. Y hasta el último día de su vida, le aseguro que Pablo no dejó de pensar en ser imitador de Cristo. Eso es adornar la doctrina. Poder con la vida misma ser ejemplo. Y estas dos cosas, el no defraudar y el ser fieles en todo, muestran realmente qué es lo que tú crees y qué es lo que quieres enseñar. Por esa razón, hermano, es que usted y yo debemos propender todo el tiempo, como siervos de Dios, como hijos de Dios, buscar la manera, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, de seguir adelante, siendo ejemplo. No dejándonos llevar por las circunstancias. Por eso Pablo fue uno de los que dijo, bueno, el que dijo concretamente: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. En todo he sido enseñado. ¿Y quién le enseñó? Dios mismo. ¿Ve? Por eso es que él puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que él puede decir: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Lucho con tal de no ser hallado alguien
que no corrió como debía. ¿Te acuerdas que Pablo se lo dice a Timoteo? El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El labrador, para disfrutar del fruto, tiene que trabajar primero. Y por eso es que él llega al punto de decir después: he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esas son las palabras de Pablo. Esas son las palabras de un siervo fiel al que el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Se da cuenta? Alguien que no defraudó, alguien que no dejó de ser fiel nunca. Por eso dice: yo ya estoy para ser entregado. El tiempo de mi partida está cercano. En otras palabras, ya viene la hora de partir. Ya viene la hora de dejar de estar en esta tierra. Pero no me asusta. No tengo miedo. Estoy tranquilo porque hice todo cuanto el Señor me mandó a hacer. El problema con nosotros es si podemos llegar a ese punto de confianza que tenía Pablo. Si podemos llegar a ese convencimiento y decir de la misma manera que lo dijo Pablo: Señor, cuando quieras, estoy listo. ¿Puede usted decir las palabras de Pablo? He peleado la buena batalla. O por el contrario, tiene que decir: cada vez que ha habido batalla me he escondido, he huido. Puede decir como Pablo: he terminado mi carrera. Por eso Pablo hace la comparación con el atleta. El atleta solo se considera atleta cuando llega a la meta. Si usted es de los que empieza a correr, pero corridos unos kilómetros se cansó y ya no quiso llegar, ya dice: no voy más, me dio un calambre, se me abrió la pierna, me dolió el músculo, me siento y no llego. Usted no es un atleta. Nunca será considerado un atleta. Veía un documental hace unos días de un hombre que se había preparado toda su vida para una competencia de maratón, de carrera. Y en la maratón, en la carrera, tenían que saltar unos obstáculos. El hombre se había preparado por muchos años para ese día. Y cuando llegó la hora de correr, en el primer obstáculo cayó contra el obstáculo que le habían puesto
y dañó su músculo de la pierna. Cayó en la pista llorando, no por el dolor que le producía el haberse dañado su pierna, sino por el dolor de no haber podido llegar a la meta. Intentó levantarse y correr con una sola pierna, pero no podía. De repente, alguien del público corre hacia él, lo abraza, lo levanta y se lo pone en su hombro para ayudarlo a caminar y llegar así hasta la meta. No llegó primero, pero lo importante fue que llegó. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchas veces empezamos carreras en nuestra vida y por tonterías las dejamos botadas. Por cosas que no tienen sentido las vamos dejando abandonadas en el camino. Y le invito a que haga un retroceso con su mente de aquellas cosas que tal vez usted empezó y no terminó. Y le pregunto, ¿puede considerar usted que ha corrido una buena carrera? Y en la vida cristiana, ¿ha dejado que algunos pecados tomen más fuerza en usted de tal forma que lo han imposibilitado para continuar? ¿Se ha estado quejando de que le duele mucho para correr eso que se le convirtió a usted en un lastre, en un problema? Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo lo seremos en lo mucho? Por eso, cuando el Señor dice al siervo malo, al negligente, quítenle el talento y désenlo al que tiene más, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo malo y negligente, echado en las tinieblas de afuera. Pregúntese, ¿qué le ha impedido a usted correr una buena carrera? ¿Cuáles circunstancias de la vida le han hecho pensar en que sería mejor no ser creyente? En que sería mejor seguir como antes. O como dicen algunos, todo tiempo pasado fue mejor. Dice la Escritura, ay de vosotros que pensáis de esa manera. Ay de los que dicen todo tiempo pasado fue mejor. Hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a esforzarnos. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a Josué 6 veces? 6. ¿Lo han leído? Vean ahí Josué capítulo 1. Y encontrará que 6 veces le dice, esfuérzate. Esfuérzate. Pero no solamente le dice esfuérzate, sino que le dice también
sé valiente. Hermano, la carrera cristiana no es fácil. Porque tenemos un enemigo que está poniéndonos todo el tiempo obstáculos que van a buscar la manera de hacernos caer, y caer duro, de tal manera que cuando nos levantemos de ahí nos queramos seguir. En la vida cristiana no aplica lo que dicen allá afuera, de que es mejor que aquí que digan aquí corrió que aquí cayó. En la vida cristiana sí aplica decir, como lo dijo el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, porque el diablo echará a muchos de vosotros en la cárcel y os matará. Eso dice la Escritura. El que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es: no es fácil ser creyente. No pienses que es una carrera sencilla. Y si la vida cristiana hasta este momento te ha parecido muy fácil, es porque no la estás corriendo como es. Si te parece fácil ser cristiano, es porque no lo eres. Porque la vida cristiana implica sacrificio. Así como se le dijo a Pablo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y miren cómo padeció Pablo. Pero miren cómo padeció Pedro. Y miren cómo padeció Felipe. Cómo padecieron cada uno de los discípulos. Los creyentes primeros sufrieron mucho, pero estuvieron felices de dar su vida, porque ellos sabían a quién habían creído. Así como lo dice Pablo: yo sé en quién he creído. Hermano, no se defraude a usted mismo, ni tampoco defraude a otros. Hermano, necesita ser, usted y yo, necesitamos ser personas fieles en todo. Y de esa manera estaremos adornando la sana doctrina. La doctrina de Dios, nuestro Salvador. Por eso Pablo puede decir, allá en Romanos 8, que ustedes me lo escuchan decir muy a menudo: por lo cual estoy seguro, en ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada de lo creado me podrá separar de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es: miren, no importa cuánto me toque sufrir, estoy listo. Y por eso Pablo también puede decir: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y por eso el autor de Hebreos dice: porque Dios al que ama disciplina. Y por eso Pablo dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor
y consumador de la fe. Hermano, perdóneme lo que voy a decir en este momento. Y si se siente aludido, si se siente tocado, si era para usted. En la vida cristiana no hay lugar para los cobardes. Dice la Escritura, pero los cobardes, los mentirosos, los blasfemos, los engañadores, no heredarán el reino de Dios. No hay lugar en las Escrituras para un creyente cobarde. No lo hay. Porque dice la Escritura que el Señor es quien nos da la victoria. No es con sus fuerzas. No es con la capacidad física que usted tenga. Y por eso el versículo que dejaba mi hermana para memorizar: por la gracia del Señor soy lo que soy. ¿Se da cuenta? No es porque yo sea muy bueno, no es porque yo sea fiel, es porque el Señor me hizo fiel. Es porque el Señor me enseñó a no defraudar. Es porque el Señor se encarga de trabajar en mí de tal manera que yo pueda adornar lo que la palabra dice. Y por eso también dice un pasaje que nuestra palabra debe ser sazonada ¿con qué? Con sal. La sal de las Escrituras. Y por eso también dice: y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. ¿Se da cuenta? Hermano, no hay lugar. No hay lugar para los cobardes en la vida cristiana. No hay lugar para personas que por cualquier cosa cambien al Señor. No hay lugar para aquellos que cuando llegan los momentos de dificultad se olvidan de Dios. No hay lugar. El Señor es el único que se ha puesto como ejemplo nuestro, como el buen siervo fiel, al cual su amo, su Señor, su Padre le dijo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A él, a ese buen siervo fue al que se le dijo eso. Entonces, tenga presente todo esto, hermano, para que usted y yo podamos adornar la doctrina de Dios, para que cuando salgamos a enseñarle a otros, vean en nosotros fidelidad y personas que no defraudan a su Señor. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Porque el mejor ejemplo que tenemos en las Escrituras acerca de alguien que no defrauda y alguien que fue fiel en todo, eres tú. Te damos gracias porque estuviste dispuesto a ir a las últimas consecuencias con tal de agradar a tu Padre. Y queremos pedirte para que de la misma manera
nosotros podamos hacerlo. Estar dispuestos a llevar nuestros cuerpos a la muerte si es necesario, con el fin único de hacer las cosas de la manera en que tú lo has establecido, Señor. Ayúdanos. Danos la fuerza, danos el convencimiento, porque es algo que no viene con nosotros. Es algo que solamente tú das a tus hijos. Te pedimos para que nosotros podamos adornar en todo tiempo lo que enseñamos de ti. Que se vea en nosotros ese ejemplo, que se vea en nosotros ese deseo y esa felicidad de saber que andamos en el mejor camino. Que no nos sintamos mal en ningún momento de decir somos hijos de Dios, sino que por el contrario, alumbremos de tal manera que la gente lo sepa, lo reconozca y pueda preguntarnos también por qué somos diferentes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos. En nombre de nuestro amado Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.